Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través del canal 85, el canal del futuro, canal Voz Media Network, canal 85 de Claro, canal 85 de Win Telecom. Muchísimas gracias a todos los que en este momento están entrando al canal de YouTube Voz Media Network. Un abrazo, buenas noches, bienvenidos. Y gracias también a los que nos siguen a través de Primera Mano RD. Gracias por suscribirse, gracias por preferirnos entre tantas opciones a las 8 de la noche. Hoy es miércoles y pretendemos a través de esta hora conversar con ustedes de diferentes tópicos políticos a esta hora con Obniel Ramírez, parte de la programación de Primera Mano RD como productora. Aquí estamos, como siempre, como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, amigos, ¿cuántas veces usted me ha escuchado hablar de la crisis de los partidos políticos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted me ha escuchado decir que producto del descrédito y de las habladurías de la clase política, el sistema democrático de República Dominicana está en crisis, en riesgo? Y que producto del mal comportamiento de la clase política, estamos así de que un vengador social tome el control del Estado Dominicano. Los ejemplos sirven más que las palabras, o las imágenes valen más que las palabras. El día de hoy, Perú es el reflejo de lo que podría pasar en la República Dominicana en caso de que no decidamos ponerle punto final a las diabluras y a las chapucerías que suceden en el sistema político dominicano. Hoy, el presidente Pedro Castillo, presidente que asumió en el año 2021, acaba de ser destituido del cargo. ¿Por qué? Corrupción, malversación de fondos, asociación de malhechores, entre otras cosas. Ayer, en el segundo comentario, les decía a ustedes que Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina y actualmente vicepresidenta, había sido condenada a 6 años de prisión y a la inhabilitación definitiva en su puesto. O sea, ya ella no puede volver a aspirar, producto de ser encontrada culpable por corrupción administrativa. Y parecería ser que esto está ocurriendo en toda Latinoamérica. Los gobiernos, los políticos están llegando a la conclusión, al hartazgo de la gente. La gente se está cansando. Y cuando se cansa, llegan a estas situaciones. O a la destitución, como es el caso de Pedro Castillo, o en el caso de la señora Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada por un tribunal. Los dos por la misma situación, por lo mismo, por corrupción administrativa. Debo decir que en el caso de Perú, de 2018 a la fecha, ¿tú sabes cuántos presidentes liberales han pasado? 6 presidentes. 6 presidentes. El primero fue Pedro Pablo Kuczynski. Salió del puesto acusado de corrupción en el caso de Odebrecht. Es bueno recordar eso. Después de Kuczynski, el vicepresidente Martín Vizcarra lo sustituyó. También lo sacaron por corrupción relacionado con el mismo expediente. Luego de Vizcaya, Manuel Merino, quien renunció 5 días después de asumir la presidencia. Luego fue Francisco Sagasti, quien gobernó hasta la elección de Pedro Castillo. Hoy renuncia Pedro Castillo y es
colocada en su puesto la vicepresidenta de la República, quien se distanció rápidamente, Dina Boluarte se llama, de todos los disparates de este señor. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, nosotros no somos tontos, nosotros no somos estúpidos. Latinoamérica ha vivido una crisis constante en muchas direcciones, pero sobre todo en términos políticos. La pobreza se ha agudizado y aunque hemos avanzado en términos de transporte, en términos de salud, en muchísimas cosas, todavía continuamos luchando en Latinoamérica con los mismos problemas. República Dominicana no es la excepción. Yo he dicho que los partidos políticos aquí están en crisis porque todos han ido a prometerle lo mismo al pueblo y al final meten la pata. Pienso que el presidente Luis Abinader era parte de la última esperanza de la sociedad respecto a poder rescatar a los dominicanos de las mismas situaciones que se venían dando. De hecho, él habló durante años, desde el año 2015, de la misma palabra, el cambio. El cambio, el cambio, el cambio. Eso se convirtió en su prédica. Y ya en última instancia, usted hablaba con cualquier miembro del Partido Revolucionario Moderno y le hablaba del cambio. Esa era la palabra, el cambio. Y debo decir que eso surtió un efecto en que la gente dijo, déjame ver si con el cambio nosotros pudiésemos obtener por lo menos algún tipo de respuesta a las necesidades que hemos tenido por tantos años y que gobiernos y gobiernos no nos han podido solucionar. Si a usted le tocara hoy evaluar cuáles han sido las respuestas a las necesidades fundamentales que se prometieron en la campaña del cambio, ¿cuál sería su valoración? Si usted le tocara darle una calificación a Luis, a su gobierno, del 1 al 10, si de verdad ha logrado el cambio que la gente estaba esperando, ¿cuál sería su valoración? Usted que me está viendo ahora en televisión, usted que me verá en diferido más adelante, ¿sabe cuál es la respuesta? La sociedad no ha obtenido lo que esperaba, el esperado cambio. La promesa principal incluso del gobierno, que era el fin de la corrupción y el fin de la impunidad, miren lo que le estoy diciendo, la promesa principal de este gobierno, que era esa, tampoco ha sido satisfecha. El día de ayer se demostró esto con la liberación o con la variación de la medida de coerción al general Adán Cáceres Silvestre, a la pastora, al coronel Núñez de Asa y eso. La eliminación del grillete a la hermana de Danilo Medina, ya la liberación de Alexis Medina hace algunas semanas. De 20 personas que habían detenido por los casos de corrupción del gobierno pasado, solo quedan 8 en la cárcel. Todos los demás le han variado la medida de coerción o han recibido algún tipo de beneficio. Solo en ese sentido, empezando por ahí, que es la promesa principal del gobierno, ya encontramos que hay una deficiencia, que no se ha logrado cumplir, no se han cristalizado los sueños de la sociedad respecto a este tema. Las sociedades, la dominicana, la peruana, la venezolana, tienen la misma situación. ¿Cuál? Que cuando los partidos políticos tradicionales no cumplen sus objetivos, votan por cualquiera. En el caso de Venezuela, ¿qué pasó cuando los adecos y los copellanos, que se acusaban mutuamente de corrupción, pero llegaba uno y barría y se robaba todo, llegaba el otro y hacía lo mismo, y se tapaban unos con otros? Cuando eso sucedió con mucha frecuencia, los venezolanos se hartaron y ¿qué dijeron? Hay que votar por alguien menos por estos tigres. Y en 1999 quien estaba ahí se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías. Ustedes han visto cuáles han sido las consecuencias en términos políticos, hasta en términos económicos, de lo que significa colocar a un vengador social. Señores, en Venezuela, yo vi un video de un periodista que grabó en Venezuela, en la calle de Caracas, donde la gente iba a los basureros
a buscar comida. Yo no le estoy hablando a ustedes de indigentes, no. Le estoy hablando de profesionales que no tienen cómo sostenerse y han tenido que hacer lo que sea, pero no aquí. Usted no se ha topado en muchos supermercados, bares, restaurantes, en cualquier sitio con venezolanos que son profesionales en su país, aquí han tenido que venir a ser camareros o lo que sea, a lavar carro. Hay una muchacha incluso en los semáforos, muy bonitas, vendiendo dulce, chocolate y eso. Muchas de esas muchachas son profesionales, pero tuvieron que salir huyendo a la crisis de hambruna que había en su país para llegar aquí. ¿Qué produjo eso? Un vengador social. El colapso del sistema político. La democracia de mentiras hizo que esa sociedad rica, porque Venezuela tiene oro, tiene gas, tiene petróleo, tiene de todo, sin embargo, no tiene democracia ni estabilidad política. Y miren lo que ha sucedido. Todo eso empezó cuando dos partidos tradicionales llevaron a la gente al hartazgo y se produjo eso. ¿Qué pasó en Perú? Lo mismo. Señores, todos los expresidentes peruanos, incluido el presidente que destituyeron en el 18, Kosinski, todos estaban involucrados en el tema de Odebrecht. Todos habían recibido soborno, todos habían sido financiados de forma corrupta. Entonces la maldita corrupción llevó a que la estabilidad política de ese país se fuera al carajo. ¿Cuándo empezó eso? ¿Usted sabe cuándo empezó eso? Eso empezó con Fujimori. Busque la historia de Alberto Fujimori, de Vladimiro Montesino. Cómo la corrupción, el manejo incorrecto del Estado, el hartazgo de la clase política con un populista como Fujimori produjo toda esta debacle. Hace 20 años, 20 y pico que salió Fujimori del gobierno y todavía Perú no se ha podido organizar. La debacle de los políticos mentirosos y corruptos destruyó ese sistema. ¿Qué pasó en Chile recientemente? Lo mismo. Hay un muchacho que se llama Gabriel Boric, que es el actual presidente. Ese muchacho, porque es jovencito, es el presidente con la tasa de rechazo más alta de Latinoamérica. ¿Qué pasó? ¿Quiénes votaron por Boric? Jóvenes que estaban cansados del mismo modelo político que tenía ese país. Y entendieron que no, que había que salir de los partidos tradicionales y votaron por Boric. Señores, lo que está pasando en Chile hoy es para uno agarrarse las greñas. Le estoy haciendo un paseo por Latinoamérica para que terminemos aquí. ¿Qué pasó en Colombia? Los colombianos cansados de Uribe, de la corrupción de los gobiernos de Uribe y de los partidarios que él había colocado en la presidencia, votaron por un izquierdista, Gustavo Petro. Las semanas que han pasado desde que Petro, los meses desde que Petro asumió el control de Colombia, han dejado a los inversionistas, a los colombianos con la mano en la cabeza. Solo para decirle lo siguiente, en Colombia $100 eran hace algunos meses atrás, antes de Petro, 300.000 pesos colombianos. Hoy $100 son 500.000 casi 500.000 pesos colombianos. O sea, la devaluación del peso, la inflación, la desconfianza de los inversionistas, la situación que se ha desatado con las bandas atracando y asesinando en la calle de Bogotá y de otros lugares como Barranquilla, demuestra que cuando la gente se hastía de los políticos tradicionales, agarra y busca un vengador social y se producen esas cosas. ¿Qué ha pasado aquí en República Dominicana? Le voy a dar un dato. En el pasado proceso electoral, en los últimos 18 meses, antes de la división del PLD, 2 candidatos crecieron. Y estoy hablándole
producto de 13 encuestas que nosotros, tanto nuestro grupo como otros grupos que trabajan asociados con nosotros, hicieron. Y en esas 12, 13 encuestas había una constante, 2 candidatos que crecían. Eso fue antes de la división del PLD. Uno era Leonel Fernández y el otro era Ramfis Trujillo. ¿Qué es lo que pasa con Ramfis? Yo quiero hablar de Ramfis. Ramfis salió pueblo por pueblo aquí a vender un discurso. Mano dura sin dictadura. Ramfis estaba evocando o estaba llamando a la nostalgia autoritaria que la gente siente por el gobierno de su abuelo. Todavía en el subconsciente del dominicano la gente dice, eso no hubiese pasado en la época de Trujillo. Hay un meme incluso que le mandan a uno en WhatsApp que dice, ay Trujillo, ven a ver. Dándonos una clara advertencia de que cosas que suceden en la democracia no tendrían lugar en la época o en los gobiernos de Trujillo. Por eso su nieto salió punto por punto del país a vendernos una forma de gobierno que, debo decirle, comenzó a calar en el corazón de la gente. Yo entrevisté 2 o 3 veces a Ramfis. Yo le voy a decir lo siguiente. Ramfis fue el único candidato sin partido, o sea, sin estructura política, que comenzó a marcar entre un 11 y un 12%. Miren que muchas encuestas la estaban amañando para que eso no saliera. Cuando yo vi eso, le decía a mis amigos que nos ayudan en el área de la publicidad y el mercadeo, que eso estaba mandando una señal peligrosa. ¿Por qué? Porque nos estaba diciendo, la sociedad nos estaba hablando y nos estaba diciendo que estaba llegando al hartazgo de la clase política tradicional. Y por tanto, los dominicanos estaban comenzando ¿a qué? A buscar un vengador social. No importa si tenía preparación, si no tenía, no importa si tenía planes, si no tenía. Alguien que quebrara el orden normal que teníamos. Por eso es que usted ve que ahora, a mí me llaman muchísimos amigos del programa que me distinguen diciéndome a mí que me juramente en un movimiento de un abogado, amigo nuestro, que se llama Tomás Castro. ¿Por qué ha surgido el tema de Tomás Castro? Por lo mismo que pasaba con Ramfis. Hay un vacío en la clase política, la gente está cansada de los políticos tradicionales. ¿Y qué hace? Comienza a apostar a un vengador social. ¿Cuál es el discurso de mi amigo Tomás? Igual que el discurso de Ramfis. Trancar a los políticos corruptos y ponerlos a hacer trabajo forzado, que si yo cuánto, aparte de que hacían denuncias, en el caso de Ramfis, en el caso de Tomás, hacen denuncia de lo que se vive en el día a día aquí. Eso va calando día a día en el electorado, en una parte del electorado, que ¿qué está apostando? Al quiebre definitivo con los partidos políticos tradicionales. Por eso es que yo he dicho aquí muchas veces que los políticos tienen que revisarse en República Dominicana. Porque el ciclo histórico, si ellos no se cuidan, va a pasar lo que pasó en Venezuela, lo que acaba de pasar en Perú, lo que pasó en Chile, lo que ha pasado en Colombia, que va a llegar un vengador social, como se llame, Raúl Pérez Peña, el Bacho, como se llame. Y ese vengador social, no estoy diciendo que quizá Tomás Castro no tenga buenas intenciones, no estoy diciendo que Ramfis quizá no tenga buenas intenciones, no estoy diciendo que el Bacho quizá no tenga buenas intenciones. Lo que sí estoy diciendo es que ante la falta de coherencia de la clase política y de brindarle respuestas a los temas fundamentales, la gente comienza a apostar por lo que sea. La última esperanza de la sociedad era Luis Abinader. ¿Qué ha pasado? Usted ha sido testigo de situaciones que fueron prometidas en campaña, sin embargo ha pasado el tiempo y no hemos encontrado que se le han dado respuesta a esas situaciones. Acabo de citar el tema de la corrupción. ¿Dónde están, por ejemplo, los 500 expedientes
que doña Miriam Germán habló cuando entró a la Procuraduría, que ella tenía 500 expedientes. Bueno, de esos 500 expedientes, hay 3 o 4 casos que son los que han llevado, ¿verdad?, a la justicia. De esos metieron 20 personas presas y solo quedan 8. Solo quedan 8 personas presas. Los demás han ido para su casa. Entonces, o hay una connivencia o una asociación entre la clase política corrupta y empresarios para que no sean sometidos los corruptos, o hay una preparación incorrecta de los expedientes de corrupción para que se caigan. Cualquiera de las dos son peligrosas. ¿Por qué? Porque envían una señal de hartazgo a la sociedad. Señores, ¿usted no fue testigo de lo que pasó aquí en Plaza de la Bandera? Los jóvenes que iban ahí. Había muchos que iban disfrazados, haciendo cuentos, que hoy están en el gobierno. Qué casualidad. Pero había muchísimos jóvenes que iban motivados entendiendo que esto tenía que cambiar. ¿Usted recuerda las marchas que se dieron a propósito, y valga la redundancia, de la Marcha Verde? ¿Quién financiaba esa marcha? Nadie. Era la sociedad, sobre todo la clase media, cansada de los cuentos que le metía a la clase política, que salieron a protestar y salieron a reclamar sus derechos bajo la consigna fin de la corrupción y fin de la impunidad. Yo dije que el gobierno que asumiera ahora, en el año 2020, tenía el grave compromiso de resolver el tema de la corrupción y la impunidad. Y que si no resolvía ese tema, el electorado iba a votar en contra. Y ustedes han escuchado vez tras vez las advertencias que le he hecho al gobierno y a la Procuraduría General de la República. Luis Abinader puede no bajar la comida. Luis Abinader puede no regularizar el tema de los servicios eléctricos, del agua, de lo que sea. Ahora tiene que resolver el tema de la corrupción, porque ese fue su discurso. En mercadeo se le dice la promesa principal. Y la promesa principal de este gobierno es fin de la corrupción y fin de la impunidad. En caso de no cumplir con esa promesa, ¿sabe qué podría pasar? Que en el año 2024 nosotros pudiésemos tener un vengador social. Por eso es que usted ve que hay muchísimos locos ahora aspirando. Cualquier persona sin tener el amueblamiento intelectual, el desarrollo político, anda por ahí hablando de que él también puede aspirar. Yo vi hasta un rapero que me reí, que dijo que él iba a formar un partido político. ¿Y que él va a aspirar a la presidencia? Porque ya ha llegado a un punto tal de relajamiento el tema político que ya cualquiera dice, pues yo me engancho a esto. A ver, oigan cómo me engancho. Por eso yo le he dicho a ustedes, vez tras vez, algunos quizás estén hartos de que yo diga lo mismo, de que nosotros tenemos que empoderarnos del tema político. Los ciudadanos no podemos seguir con la desidia de decir, no es que yo no voto, yo me quedo acostado ese día. No, nosotros tenemos que ir a votar. Que todos los políticos son iguales. No, no todos los políticos son, ni siquiera todos los dedos son iguales. ¿Cuál es el tema? Que nosotros tenemos que comenzar a votar por propuestas y no por caritas o por discursos estridentes. ¿Cuál es el tema? Que cada 4 años en la campaña los políticos nos tiran un sinnúmero de discursos, acaban con los que están y ellos se ponen como la gatita de María Ramos. Y dicen que ellos van a hacer y que van a traer el sol y que nos lo van a poner en la mano y que vamos a caminar con el sol en los bolsillos. Nos dicen todo ese cuento. Y lo peor es de todo que nosotros no lo creemos. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a preguntarle, ¿cómo tú vas a hacer eso? Enséñame cuáles son los ejes para tú traerme el sol. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quiénes te van a acompañar? ¿Cuáles van a ser los métodos para que no se roben el sol? ¿Cuáles van a ser los métodos para que no comiencen a cobrarle a la gente? O sea, todo eso es parte de la estructura de una propuesta política que aquí, lamentablemente, hemos descendido en las prácticas políticas a una jumbo, a un picapollo y a 500 pesos. Y como esa es la práctica normal que se está dando aquí, ¿sabe qué hacen los políticos o la gente que se engancha a políticos? Guardan los suficientes recursos para comprar los votos que le permitan pasar.
Yo le dije a ustedes que a mí un senador del sur me dijo lo siguiente. Una gente fueron a pedirle a su casa para una medicina y él le dijo que se fueran de su casa porque ya él le había pagado su voto. ¿Ustedes entendieron lo que yo le dije? Entonces, para nosotros poder rescatar el sistema político, tenemos que quitarle por un lado la corrupción administrativa que hay. Señores, aquí todos los que aspiran y todos los que llegan tienen un grupo de compromiso con empresarios, con los mismos empresarios, dicho sea de paso, y con un tigueraje que desde que llega al gobierno va lo mismo. Negocio, corrupción, vaina, lo mismo. Aquellos que eran cuestionados por la construcción de Punta Catalina, por ejemplo, el Grupo Estrella, fue condenada Tecnimont, que fue la empresa que diseñó y construyó Punta Catalina, fue condenada Odebrecht por corrupción, pero la parte local, que es Ingeniería Estrella, ni fue mencionada. ¿Qué pasó, amigos? Todos esperábamos que por las implicaciones en ese caso ni siquiera se iba a mencionar que esa compañía iba a tener algún nivel de participación por la investigación de Punta Catalina. ¿Usted sabe quién está construyendo la obra más grande del gobierno en este momento? Ingeniería Estrella. El monorriel de Santiago, que cuesta 25.000 millones de pesos, más de 300 millones de dólares, lo está construyendo esa compañía. Para que usted vea cómo van pasando gobierno tras gobierno. Esa compañía picó en el de Leonel, picó en el de Hipólito, picó en el de Danilo y ahora está en este picando. Por eso es que la gente está cansada y está hastiada de la clase política. Porque los políticos llegan a la presidencia con tantos jodidos compromisos y tantos corruptos detrás que no se atreven a hacer ni un solo cambio. A veces van los mismos tigres a las mismas posiciones, ni siquiera lo mueven, producto de eso. Y ese tipo de situaciones es lo que ha llevado que lo que pasó en Perú, que lo que pasó en Venezuela, que lo que está pasando en Colombia, que lo que ha pasado en Chile, pueda pasar aquí también. Señores, si nosotros no asumimos el control de la situación política con el voto, prepárense, que aquí va a haber un vengador social, un Chávez, un loco, un Abdalá Bucarán. Eso pasó en Ecuador también, que se me olvidaba citar. ¿Tú sabías que ese presidente duró 7 meses y lo declararon loco, literalmente? Abdalá Bucarán. El tipo, siendo presidente, se encueraba y vaina, y bailaba en cuero y de todo loco, y cantaba y bebía romo, un desastre. El Congreso tuvo que salir de él por loco. Si la clase política no comienza a darle respuesta a la sociedad dominicana, mire, no se duerma que cualquier día de esto, hasta un loco nos gobierna. Vamos a la pausa, volvemos en breve.